La Secretaría de Educación y Cultura, a través del Archivo Histórico del Sistema Integral de Archivo, invitan a la comunidad educativa y a la comunidad en general a ser parte y dar muestra a través de la donación de fotografías y documentos de escuelas para enriquecer la historia de la educación en Sonora. Por ello, el tema de hoy es la convocatoria del Archivo Histórico, aquí en Diálogos en Educación. Iniciamos. Gracias por ser parte de Diálogos en Educación. A nombre del equipo de Televisión Educativa de Sonora, les agradecemos que se quede aquí con nosotros y dé cuenta de qué es lo que usted puede tener acceso para participar, para atender o simplemente para ser promotor de esta convocatoria que lleva a cabo el Archivo Histórico de aquí, de la Secretaría de Educación y Cultura. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros el maestro Martín Cruz Alonso. Él es jefe del departamento ahí mismo en Archivo Histórico. Maestro, muchas gracias por traernos esta convocatoria. Dice, no nada más es para los alumnos, no para los maestros, sino para la comunidad en general, para quienes en algún momento estuvieron en alguna escuela o fueron padres de familia de esa escuela o vecinos y pueden ir con ustedes y participar donando. ¿Qué documentos, maestro? Bueno, muchas gracias por el espacio y pues es lo que nos hace hacer más propositiva la convocatoria. Se trata de cualquier documento educativo. Histórico es desde hace 10 años para atrás. O sea, la gente cree que un diploma, si hay alguien egresado de una escuela y egresó hace 10 años y llega a ser un personaje, esa persona nos va a interesar su cédula, su certificado, su primaria, su secundaria, quién fue, qué talleres hizo, cuál fue su participación social. Entonces, es documentación, es fotografía, es una pluma, son 1000 cosas con las que participamos en las escuelas y que son parte como para donar en nuestro archivo histórico. Ahí en el archivo histórico, de pronto se me viene a la memoria, dice uno, archivo, biblioteca, encuentra uno libros, encuentra uno qué es lo que puede uno ir a indagar o documentar con ustedes. Archivo histórico es un recinto con colección de documentos. Entonces, archivo. Ahí está inamovible mucha información. Nosotros le estamos dando vida con exposiciones, con compartir toda la documentación, con buscar y complementar historias, ¿no? Entonces, ahorita sí se puede hacer fototeca, sí se puede hacer biblioteca, sí se puede hacer hemeroteca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un periódico de de hace 30 años de José Lafontaine. Antier le festejaron 130 años, pues yo traigo el periódico de cuando salió hace 30 años. La generación del centenario sale ahí. Ese es un artículo histórico para nosotros. Aquí es una revista del 49. Hay un artículo donde se está despidiendo la generación de Pilares, de Nacosari. Se cierra la mina, se cierra la escuela. O sea, como un fenómeno es matriz de otro, pues. Entonces, un papel donde José Lafontaine trabajaba en tal parte y qué clases daba, originales. Entonces, la invitación del centenario de lo que nos alberga ahorita, que es el cuartel 14. Entonces, todo es historia, todo lo que sea referente a educación es historia. Un certificado de su mamá, si pasó por la Leona Vicario, por la Fenocho de Magdalena, por la Pestalozzi de Nogales, por la Paulita Berjan de Álamos, por la Bartolomé Mesalido. Hay infinidad de puntos en todo el estado que nos interesan. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su importancia, pues. O sea, la educación formal, pues tiene tanto tiempo, pero la informal, la de los misioneros, la de los indígenas anteriores a nosotros, o sea, había educación, nomás que no la hemos buscado, pues. Entonces, si yo desciendo de una etnia y yo tengo un reconocimiento, o sea, nos interesa todo, porque somos una red social, todo el tejido
nos tenemos que unir para esto. O sea, no conozco a alguien que no haya tocado un preescolar, una primaria, una secundaria. Todos tenemos un diploma en la casa, y si mi tío fue maestro, si mi mamá fue tutora, si alguien fue director, supervisor, hay papelería en todas las casas, en bolsas de plástico, en una petaquilla, en una cajita de zapatos. ¿Qué mejor sitio donde nosotros quisieran que vieran ustedes el tratamiento que le damos a cada documento? Pues los limpiamos, los diagnosticamos, los restauramos, los ponemos en hojas protectoras y vamos pegando historias de todo el conglomerado. De pronto se me ocurre que pudiéramos tener ahí en nuestra álbum una fotografía donde nos acompaña ese compañero de generación que ahorita está destacado en la cultura, en la política, luchador social, y tiene un roto, una esquina, o está, como luego decimos, ay, parece que le cayó la mitad de la taza de café. Así lo puede uno llevar. Todo se restaura, digitalmente o físicamente. Pues lo que no se restaura físicamente, se restaura digitalmente. Se le ponen esquinas, se le ponen letras al documento. Entonces así es como traspasamos esa barrera del tiempo. O sea, volvemos a exhibir el documento como originalmente era, ¿no? Entonces ustedes dicen fotografías, documentos. Veíamos en la convocatoria que nos invitan a participar, dice, con fotografías, historias y documentos de escuela. ¿A qué refiere cuando dicen historias? Historias, por ejemplo, queremos convocar al alumnado desde primaria, secundaria, preparatoria, particulares, federales, estatales, de las que sean. Por ejemplo, que nos hagan biografías del personaje. ¿Cómo se llama tu escuela? Ah, bueno, ¿quién era? Y quisieran un concurso por puntos, por vacaciones, por no sé. Entonces, desde ahí empezar a interesar al alumnado, a los docentes, a sacar las historias de sus centros de educación. Pues nos hemos encontrado en los 40, en los 50, en los 60. El docente era muy participativo en los medios impresos. Tengo legajos de participaciones de maestros que escribían poesía, que escribían cuentos. Tengo partituras, tengo himnos al Bicentenario, al Centenario, a la Revolución Mexicana. Hay mucho acervo con el que podemos enriquecer, pues. O sea, no un archivo histórico tan pequeño como el nuestro puede dar mucho, pues, con el apoyo idóneo. O sea, podemos tener biblioteca, fototeca, hemeroteca, podemos tener un pequeño museo de la educación. A instancias mías, en las vueltas que he dado a Álamos, en la Paulita Berjan, el maestro Martín Rosas, de los maestros más proactivos, a instancias mías tenían una salita que era biblioteca. Empiecen a acomodar como museo fotos de generaciones, la maquinita que ya no usen, el sacapuntas, el escritorio. Quisiera que vieran ahora eso que empezó con un solo artículo, cómo podemos iniciar un museo, por ejemplo, un archivo pegado a un museo, pegado a una fototeca, pegado a libros editados por la SEC, que tuviéramos toda una colección, pues, de la historia de la educación en Sonora. Porque sí es común de pronto ir a las escuelas primarias y ver la fotografía del equipo del colectivo docente o los trofeos, ahí están. Pero las generaciones, como bien dice, las ediciones que ellos hacen, hasta periódicos tienen dentro de los mismos ejercicios que llevan dentro de la escuela, eso se puede rescatar y colocar en la escuela. Y si todavía es algo que es generaciones atrás, que ahorita es el director del mismo periódico que tengan ahí en la comunidad, pues creo que es un documento digno de mostrarse para los demás y como dice, ser parte de la comunidad, apropiarse de esto. Sí, y no es tan difícil hacer eso. Por ejemplo, se hace una graduación y todo el mundo dice, traigan fotos de exalumnos, de la primer planta docente, fotografías de cómo estaba la escuela. Por ahí salió el plano, así como el de la Cruz Gálvez, como el de la Leona Vicario. Es muy importante saber la historia, cómo eran las ventanas, quién diseñó las pérgolas, quién hizo el cerco. O sea, son cosas muy importantes porque quien nos representa, pues debe desde ahí bajar y ver
qué tan importante es todo ese cúmulo. Somos cientos de escuelas en todo el estado, centenarias una veintena, una quincena, y pues hasta las que son nueva creación ahorita, en un día van a ser históricas y nos van a invitar a un 20º aniversario. Me dio mucho gusto, se acaba de festejar el 130 aniversario de José Lafontaine. Aquí traemos un documento de ellos, ya estuvimos haciendo visita ahí, una maestra quiere hacer la historia de su escuela, de ahí mismo de la José Lafontaine o Colegio Sonora. Tiene una historia muy bonita, pues. Ese edificio no es de 100 años para acá. Antes fue hotel francés y luego fue albergue de soldados y luego fue un tipo presidio en 1700 finales. Entonces tienen unas historias muy bonitas, pues. Que impulsados por el simple interés de compartir lo que ahí se vivió y lo que se ha estado gestando para beneficio de la sociedad, iniciativas como nos comenta de esta maestra de la escuela primaria José Lafontaine, así seguramente hay más y ustedes los pueden orientar a los maestros y hacer este trabajo comunidad, docente y ustedes para ediciones también escritas, ¿es así? Sí, somos el catalizador. Unos tienen las fotos, nosotros se las cuidamos, se las restauramos, se las devolvemos si quieren, pero tienen que quedar en la memoria. O sea, tenemos que continuar los 3 tomos que ya hay de historia de educación, tenemos que continuar la historia de tal maestro, tenemos que continuar la obra educativa. Entonces está en manos de muchos, pero somos muy poquitos los que la hacemos. Hay que hacer ruido propositivo y a favor de la comunidad educativa. Vamos a ir a una pausa, pero ahorita vamos a seguir con más de esta convocatoria del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación y Cultura. A usted le invitamos a que no le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos hablando sobre esta convocatoria que el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación y Cultura viene a lanzarnos. Y con nosotros está, recordemos, el maestro Martín Cruz. Maestro, esta convocatoria es la primera vez que se lanza. Es la segunda. Es la segunda vez. Pero los 2 puntos medulares en los que cambió nada más, se incluyó a la población en general, porque a veces no son los maestros los que participan, sino hijos actuales de maestros de antes. Entonces incluimos a la población en general y que es permanente la convocatoria. O sea, ya es para siempre, de que el año que entra usted nos lleva. O sea, ya es permanente, no vamos a hacer una convocatoria cada cierto tiempo. Vamos a estar haciendo una campaña pro donación, pro comodato en cuestión de documentación histórica. Entonces bien nos dice, si ustedes ahí lo tienen y lo siguen con la idea de preservar en su memoria de su hogar o del personaje que le perteneció ese documento, lo pueden acercar y ustedes se lo regresan y así ambas partes están protegidas. Ustedes en la historia de la Secretaría de Educación y Cultura y ellos en algún beneficio o historia más sentimental que otra cosa y siguen con el documento, la fotografía, el impreso, el certificado, nos decía también los certificados es importante. En esos datos que ustedes han ido recopilando, ¿qué historias se han encontrado? Infinidad, mujeres muy brillantes y pues imagínense hace 100 años cuando empezaron ellas, había muchas cosas vedadas para ellas, por ejemplo, tenían que ser solteras. 1910, 1920, 1930, casadas no podían trabajar de maestras. Esa es una historia. Historias de escuelas, por ejemplo, en el pueblo más recóndito o en una orilla de una isla, por ejemplo, aquí en Guaymas, es Puerto. Hay una escuela Julio Villa, nació en 1936, entonces a instancias de unos pescadores y de unos trabajadores de vías de tren, sus niños estaban muy largo el trecho para ir a la escuela oficial. Hicieron un cuarto, ese cuarto se hizo 2 cuartos y a los años, a los 10, 12 años muere Julio Villa en alta mar como pescador y le ponen el nombre de Julio Villa y hasta la fecha se mantiene como Escuela Julio Villa. Escuela, ¿no? Julio Villa. Julio Villa, entonces ese tipo de anécdotas se da en cualquier punto cardinal de la entidad, pues. ¿Cuál, en esa cronología, cuál es la escuela que tienen ustedes registrada como
de las primeras o la primera? José Lafontaine. Lafontaine. José Lafontaine porque es la que estaba más en el centro. O sea, nacía una ciudad, un pueblo o nacía cualquier comunidad, era la iglesia, catedral. La iglesia del Carmen, la iglesia de donde nacía eso, inmediatamente enseguida se ponían los pudientes y la escuela, los súper, el mercadito, la tienda de raya. Entonces, la escuela más antigua es esa. Luego en Santana tenemos Diego Moreno, 127 años. 127 años. Sí, era un señor que empezó a llevar insumos también a los creadores de la vía del tren que pasaba por Santana. Y él pues se va a poner el primer peso para construir la escuela y se le puso su nombre, Diego Moreno, y hasta la fecha. Y ahorita es un promotor nato, pues el presidente municipal de ahí, que es bisnieto de él. Entonces sigue la obra, muy bonito edificio y muy bonita historia, pues hay mucha documentación ahí. Es uno de los acervos más numerosos. Más significativos. Entonces ustedes tienen desde preescolar, primaria, secundaria, las preparatorias, escuelas normales. Tenemos aquí la Normal del Estado, que también hace el año pasado, antepasado, también estuvo celebrando sus 100 años y ustedes estuvieron ahí con ellos participando de la historia. Sí, mucha gente participó, exalumnos, autoridades, porque ni se imagina la gente cómo nos piden material, por ejemplo, hasta para directores de educación, secretarios ahora, antes eran directores, nos piden, ¿quiénes eran desde 1919? Y ahí damos la retahíla de Heriberto Aja, y hasta que llegamos a los últimos, ¿no? Entonces cada quien tiene su historia, entonces por eso es importante la historia. Personajes públicos, personajes que mueven la educación, ya participamos pues en ese tejido social. Entonces, de cualquier parte de nuestro estado, si nosotros, pues estoy en la Escuela Mirazo y estoy haciendo un documento histórico porque vamos a celebrar y quiero poner una exposición, se dirigen con ustedes y ustedes los apoyan, revisan lo que ya tienen y pues también observan lo que ellos han investigado ahí con la comunidad. La primera opción somos nosotros. La segunda opción, en cada región del estado hay delegados regionales. Entonces son como enlaces nuestros. Ustedes en un sobre de Manila dirigido a Archivo Histórico del Sistema Integral de Archivos de la Secretaría de Educación y Cultura, nos tiene que llegar un folio, un diploma, la historia de alguien. O sea, ahorita queremos que se haga importante la historia de quienes conforman la educación. Pues no hay gente anónima. O sea, hay gente que cree que es anónima. No, hay gente que se recuerda. ¿Usted recuerda a los de primaria, maestros de primero, de segundo, de tercero? Claro que sí. Entonces, haremos las biografías de maestros, pues, porque hay maestros en pueblos chicos donde fue maestro, donde fue presidente municipal, donde son personajes, pues. Sí, pues, la redundancia. Se me viene a mi memoria, todos conocemos al Chovi, el Chovi Ochoa, maestro, él a mí me tocó verlo como maestro, bueno, que iba y acompañaba a su prima, hermana, la maestra Leticia Ochoa, y después me topo con que es actor. Actor de primer nivel. De primer nivel y está dentro de la historia de los sí, docentes en el estado. Y ellos también participan. Por ejemplo, él está en un proyecto cultural de una escuela muy famosa ahí en el centro histórico, donde están haciendo obras de teatro y él es uno de los precursores. O sea, no tenemos que ser, fuera de lugar no está nadie, pues la política, la educación, el espectáculo, la vida social, todo viene a ser un conglomerado, pues donde todos estudiamos. ¿Quién se hizo solo? ¿Quién es autodidacta? Nadie. La autoeducación, por ejemplo, estábamos el otro día en la escuela cuestionando que si la educación no estaba en escuela, pues es autoeducación, lleva la educación implícita, pues. Entonces, todos estamos en el mismo con tema. El mismo interés. Con el mismo interés. Aportar y dejar algo de provecho para piensa uno, los hijos, pero luego también están los vecinos y siendo sensibles y empáticos ante la importancia que tiene la educación
la formación del ser humano. ¿Hay una constancia por el hecho de yo participar con ustedes? ¿Hay un registro? Sí. Por ejemplo, todo donador va a recibir una constancia, pues, de participación. Usted nos hizo enriquecer el acervo. Entonces hay una constancia firmada por el director general, o el secretario, o la directora, ¿no? De que participó tal fecha, tal año, por tal papel, por tal fotografía. Entonces, si estamos en comunidades como Arizpe y no se nos facilita venir hasta Hermosillo, es cuestión de buscar... Nosotros hacemos el enlace. El enlace lo buscan ustedes, nada más que llamen y ustedes... En Arizpe, que veía yo como algo del fin del mundo, fuimos, donamos un cuadro del boletín oficial, ya restaurado por nosotros. La escuela se llenó de orgullo porque se llama Coronel García Morales, y lo llevamos. Hicieron todo un evento cívico con autoridades, padres de familia, personajes del pueblo. Entonces, un detalle hace crecer un evento, pues. Entonces, nosotros vamos, nosotros hacemos el enlace de que alguien de ahí nos los venga y nos los traiga, pero que no se quede nadie fuera, pues, para enriquecer esto y en un futuro, pues, sea algo grande. ¿Qué representa para ustedes que están trabajando en la investigación y el resguardo, el contar con este archivo, de dar muestra de la educación y de la participación de la comunidad en general? Es muy inspirador. Yo soy historiador, yo no soy maestro nomás así de, yo traigo un bagaje, pues, histórico, museográfico, entonces para mí me inspira cada papel nuevo que me encuentro, cada colección nueva que hago, cada serie de fotos que o consigo o replico. Entonces, son cosas que diariamente nos hacen crecer ahí dentro del archivo. Porque sea un documento que usted crea que no nos va a servir de Agapito Pérez, nos va a servir. ¿Por qué? Porque formó parte de la generación de Carrillo Marcor. Estuvo con Félix Valdés, entonces en cada escuela hay personajes, pues entonces yo era amigo de ese personaje, ya estoy en la bola, pues entonces todos formamos parte. El de la cooperativa es un personaje, nos pidieron en la secundaria número 3 de Magdalena, anecdotario, entonces todo el mundo nos acordamos de Don Chuy. A todos nos fiaba, nos daba el chicle, entonces es un anecdotario muy rico. ¿Por qué? Porque es alguien de la educación, participó con nosotros en ese ciclo. A la memoria todos tenemos un conocido, un personaje dentro de la comunidad educativa o un documento. Por ejemplo, la Escuela Secundaria Federal, cuando era federal, número 2 KGM. Hoy, gracias a las redes del Facebook, vemos que escanean la fotografía y ahí está, de la coronación de la reina de 1960 y tantos. Ah, bueno, esa información para ustedes también es de beneficio. Ahí nos hemos encontrado mucha información. Me encuentro una foto ahí, en el Face, por ejemplo, o en un correo. La pido. Entonces, como ahorita la calidad ya no le pide nada a nadie, pues entonces me puede compartir esa foto, me la da original, y si no, pues la digitalizamos. Pero así se enriquece, o sea, gracias a las redes sociales ahorita sabemos la historia de cada pueblito, de cada personaje. Maestro, la cámara es de usted, haga la invitación al público ya para cerrar este espacio de charla, para ser parte de esta convocatoria que tiene Archivo Histórico. Pues gracias a TV Educativa, la convocatoria está dirigida a población en general, maestros, alumnos, autoridades, para enriquecer el pequeño, gran acervo del Archivo Histórico de la Secretaría. Entonces, nada más agradecer de antemano cualquier participación de cualquier grado. Primaria, secundaria, universidad, investigadores, historiadores, indígenas, de cualquier área de la educación, bienvenidos. La invitación está hecha los 365 días del año, ahí pueden comunicarse, hay un correo y contactarlos y ser parte
de la historia que la Secretaría de Educación está haciendo de sus planteles, de sus egresados, de sus maestros. Muchísimas gracias por recordarnos que esta convocatoria está abierta y que todos podemos ser parte de ella. A usted lo invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.